Bienvenidos a Radio Alfa TV, una entrega más para ustedes. Si nos ves por primera vez, te pedimos que te suscribas. No se están suscribiendo. Y si no se están suscribiendo, las bendiciones no pueden fluir. Entonces, yo te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal, le dé like y comparta este contenido con alguien. También puede entrar a nuestro playlist, el cual tenemos muchos videos que te van a ayudar a tu vida diaria y van a ser de bendición para otros también. También nos puedes seguir en Spotify por audio. Tú pones Radio Alfa TV y te sale también los episodios que hemos grabado aquí. Hoy estamos, señores, contentos. Estamos contentos hoy porque tenemos a un hermano de Higüey, el cual conocemos hace muchos años y Dios ha estado ministrando a través de él grandemente. Dios lo usa grandemente y hoy tenemos el privilegio de tenerlo en este programa. Ustedes no lo pueden tener, nosotros tenemos la bendición de tenerlo, así que vamos a presentarle a ustedes al pastor Misael Alexander. Dios mío, pastor, pero usted todos los días está más joven. ¿Cuál es la herramienta? Dígame. ¿Cuál es el misterio? Yo no hago nada extraordinario. Pienso que es la gracia del Señor. Dios mío, sí. Eso es algo importante. Sí, pienso que es su gracia. Eso es algo Que importante. me mantiene de 30 siempre. De 30, wow, eso está bueno, eso está bueno. Una oración Fíjese que nos está quedando sin respuesta, ¿verdad? Sí, Dios está de tu lado realmente. Dios, ayúdame, te necesito. Voy a tener que clamar un poquito más. Gracias, pastor, por estar con nosotros aquí. Mucha gente lo conoce y nos sentimos privilegiados de tenerlo en este programa y vamos a estar compartiendo unos minutos. Pero yo quiero empezar con algo. No le presenté el elenco porque usted está acostumbrado ya usted está acostumbrado a verlo, así que falta alguien aquí, pero mejor no hablemos de eso. Pastor, yo quiero preguntarle algo. Sucede que lo conocemos como una persona que ha sido un pilar en base al Ministerio de la Música en Higüey. Yo mismo soy testigo de que Dios ha depositado una gracia sobre usted. Y quiero preguntarle, ¿cómo fue ese llamado a la música? Yo sé que usted tiene ahora otros compromisos ministeriales, pero vamos a empezar por ahí. ¿Cómo fue ese llamado a la música, a ser cantante, música cristiana? ¿Cuál fue su entorno? ¿Qué fue lo que lo llevó a eso? Bueno, yo creo que el Señor me fue encauzando desde muy temprana edad a la música, que despertó en mi pasión, y creo que también la influencia de mis padres fue también muy importante en este desarrollo, pero desde que yo tengo memoria, yo estoy vinculado a la música desde niño. Yo recuerdo, esto nunca lo he dicho, que mi madre me compraba tambora porque no me dejaban tocar en la iglesia a los adultos y yo era un bebé. Entonces, mami, no te preocupes. Y me compraba una tambora y yo llevaba mi tambora a la iglesia. En el altar familiar, cuando todos oraban y cantaban, yo tocaba. Tocaba un pote, una lata, lo que sea, pero yo era el músico de la familia desde pequeño. Luego fui creciendo y comencé a descubrir que yo entonaba y me fui inclinando por el tema del cantar hasta que cumplí 10 años, compuse mi primera canción a los 10 años. Mi papá también me compró un piano y recuerdo que compuse mi primera canción que se llama Me Amaste. Una canción que yo me sorprendo ahora cuando la escucho, que se la cedí, la di como primicia a un amigo de mi ciudad también para que la grabara, y él la grabó, y cuando yo escucho la letra yo dije, es increíble que a esa edad pudiera yo escribir una canción con una teología tan sólida, cuando por lo general un niño de 10 años no tiene tal vez esa capacidad de grabar eso, y entiendo que fue un regalo de Dios
como marcando un camino hacia mi vida. Y así fui creciendo. Después de esa canción surgieron otras, hasta que el Señor puso el sentir en mi corazón y comenzó a abrir el camino para que yo pudiera desarrollarme en ese ámbito musical. Grabé mi primer disco, recuerdo, en el 2010, se llamó Adoremos al Único Dios. Luego en el 2015 grabé mi segunda producción. Y ahora estamos trabajando, he grabado otros sencillos a lo largo de los años, hasta la actualidad, pero ahora específicamente estoy produciendo, junto con otros santos de allá o colegas de la ciudad, un proyecto que no quisiera decir mucho de él, pero porque todavía está cocinándose. Den una primicia, bueno, aunque sea vamos a darle una cosita. Una cosita. Se llama Palabra Cantada. Es textos bíblicos hechos canción. Oh, wow. Ya llevamos algunas ya compuestas. No es un trabajo fácil hacer de la Biblia una canción, o sea, una porción de la Biblia. Por ejemplo, ya yo tengo Hebreos 13, del 20 al 23, Efesios 3, también del 20 en adelante, Apocalipsis 5, Oh, wow. y yo tengo mucha expectativa y estoy muy emocionado con este proyecto, el cual estoy orando fervientemente. Créanme que he tenido mucha oposición para realizarlo, pero estamos, como decimos, echándole ganas y confiando en el Señor que nos permita terminar. Tal vez me he extendido mucho en la respuesta a tu pregunta, pero es en resumen lo que ha sido desde el inicio, ¿verdad? Desde que tengo memoria, desde niño he estado vinculado con la música. Yo recuerdo que mi papá siempre tenía música, siempre música, en el carro, en la casa. De hecho, yo me crié siempre alrededor de él, y él cuenta, yo no existía, pero que en la ciudad no habían emisoras cristianas, y él le proporcionaba antenas a los hermanos y a las hermanas ancianas para que escucharan la emisora que quedaba en Puerto Rico, para que ellos se nutrieran. Y luego el Señor pues le proveyó la oportunidad de él tener una emisora, y yo fui criado en ese ámbito a través de la música y todo eso, y eso como que el Señor lo utilizó para afirmar en mí lo que hoy he venido desarrollando para su gloria. Ok, es decir que ya tú realmente o prácticamente creciste en los caminos del Señor, prácticamente. Sí. Un ambiente cristiano, el cual eso es lo más lindo que le puede pasar a la gente, porque cuando tú te crías en un ambiente cristiano y tus padres obviamente son modelos para ti y te guían por el camino correcto, dice la Biblia que cuando fuere viejo no se apartará de él. Amén. Entonces, ¿a eso te ayudó a ti realmente a mantenerte, o tú tuviste algún encuentro a través de la música? Muchas personas cuentan que una noche adorando, por ejemplo, tuvieron un encuentro con Dios, Dios se le presentó a través de un sueño a alguien, tuvieron una revelación de su propia vida. Cuéntanos qué tipo de experiencia a través de la música o escribiendo, por ejemplo, tú has tenido. Mira, yo no te podría señalar una experiencia en específico como que marcara un antes y un después en mi vida, ¿no? Que a partir de allí ya fue que yo descubrí, ¿no? Sino que las cosas se fueron dando de manera progresiva en mi vida, y claro que a medida que iba pasando el tiempo más yo podía conocer al Señor. Hubo una etapa de mi vida, como es natural, que yo de oídas había oído al Señor, pero llegó un momento en el cual Él comenzó a revelarse a mi vida. Ya yo no servía al Dios de mis padres, solamente al que conocían mis padres, sino al Dios que se dio a conocer a mi vida.
Y fue a través de la exposición a la palabra del Señor, al acercamiento a ministerio también de la iglesia, la propia iglesia. El ambiente me ayudó mucho. Dios utilizó los recursos que habían en mi entorno para encauzarme. Y yo recuerdo que yo iba a orar a los montes con amigos en ese entonces, experiencias que uno vive en esa etapa. Y sí hubo una gran diferencia en mi vida a partir de que yo me bauticé. Eso sí marcó un antes y un después en mi vida. Mi bautismo marcó una pauta en mi vida. A partir de allí, aunque antes ya yo estaba experimentando un acercamiento a Dios, Dios me cautivó, Él me enamoró, yo comencé a enamorarme de Dios, comenzó a atraerme profundamente y siempre me atrajo su palabra y yo anhelaba con todo mi corazón predicar, pero era algo que no se me daba, pero sí lo anhelaba con todo mi corazón. Y a veces veía gente predicando y decía, ¿cómo pueden predicar? O sea, lo veía como tan complejo, que realmente lo es, pero siempre estaba eso en mí. Y yo sabía de antemano lo que Dios me había encomendado, pero que todavía estaba en proceso de desarrollo. No se había desarrollado. Estaba como una semilla, ¿verdad? Que cae en la tierra, no es un árbol, es una semilla, pero está ahí, esa chispa estaba ahí. Y gracias al Señor, a través del tiempo, a través del proceso, claro que en mi adolescencia, en etapas de mi vida, yo tuve mis descuidos espirituales, que iba a la iglesia, normal, como un niño. Tuve mi etapa que estaba frío. De rebeldía. Defíname, en la iglesia. Habemos rebelde en la iglesia. Sí. No necesariamente hay que descarriarse. Exacto, sí. Travieso y todo eso, pero al final, mire, al que el Señor, alguien de mi ciudad decía, al que el Señor le pone el dedo, sí, no se puede escapar. Sí. Y el Señor parece que no solo me puso el dedo, no, Él me agarró. Me agarró por la greña. Y en esa misma orden, en la respuesta que usted está dando, ya se ve que hay una intención en sus padres de que usted fuera cristiano, sirviera en el reino. Pero ¿cuándo usted supo que este es el momento de yo lanzarme al ministerio? En este caso de cantar. Ya estoy listo. ¿Cómo pasó eso? Bueno, de alguna manera yo era impulsado a cantar, aunque bueno, voy atrás. Otra cosa que hacían mis padres, porque la iglesia donde yo crecí era una iglesia misionera, se llamaba así, o se llama así el concilio, Iglesia de Dios Misionera Pentecostal, y el fundador de la iglesia tenía una frase muy famosa. Él decía, o eres misionero o te quitas el nombre. O sea, la iglesia tenía que ser misional sí o sí, si no, no era iglesia. Y es una realidad, porque la iglesia, en un sentido, no es que está llamada a ser misionera, porque somos misioneros por naturaleza, porque vivimos como extranjeros aquí en la tierra y tenemos una misión específica. Pero al punto de la respuesta a la pregunta, mis padres llevaban campañas evangelísticas a diferentes puntos del país. Imagínense quién era que cantaba. Era yo. El que cantaba en la casa. Sí. Le sacaban el jugo. Sí. Yo cantaba ahí. Entonces, eso de alguna manera como que fue parte ya, me fue encauzando hasta que la misma gente como que aparte del llamado de Dios, cuando Dios primero llama a la persona, eso es indispensable. La primer señal de un verdadero llamado es el llamado de Dios y luego es certificado por la gente.
la gente lo puede ver también. Amén. Así es como un estándar que Dios tiene y es bíblico además. Y también yo quería hacerlo. El Señor me había dado la gracia de entonar un poquito y la gente decía, pero tú cantas, pero mira, el niño canta. Entonces ahí fui cultivando ese don y poniéndolo al servicio del Señor. ¿Y cómo te ha manejado el tener esa gracia para cantar, que la gente reconozca, pues mira, tú cantas, y sin tener como ese coqueteo con el mundo? Que a veces yo he escuchado personas que cantan, cantantes, que el mundo les oferta. Gracias. Porque bueno, no sé, creo que no se hacen ricos cantando los cristianos que cantan, es lo que yo he escuchado. Sí, mira, gracias a Dios que eso para mí no ha representado ningún tipo de atractivo, además de que no he tenido ninguna oferta, porque es que ¿cómo le explico? Es que mi vida siempre ha estado como tan cercana a lo de el ministerio. Ay, que usted me habla como que lo metieron en una botellita y le pusieron un tapón ahí, no se contamine. No, bueno, ¿En serio, ha sido pastor? la gracia del Señor. ¿En serio? No es que no he tenido la oportunidad. Lo que pasa es que la gracia ha sido mayor que mi debilidad. Gloria a Dios. Y me ha Amén. preservado. Amén. Porque esto no es por fuerte, esto es por la gracia del Señor que está Amén. con uno. Amén. Potencialmente todos nosotros tenemos la capacidad de ser lo peores. De hecho, yo siempre le digo a la iglesia y a veces en algunos lugares donde estoy, ¿usted se cree una persona terrible? Y si me dicen que sí, usted es peor de lo que usted crea, de lo que usted se cree. Y es cierto, hay una gracia que nos preserva, Amén. que nos restringe, que nos limita. Y yo creo que en mí ha operado mucho esa gracia. Wow. Una pregunta, pastor. Ya usted hizo la transición de una persona que solamente se dedicaba al ministerio de la adoración, al ministerio de la música. De la música, al pastorado. ¿Cómo fue esa transición? Y esos inicios, porque los inicios son difíciles. Sí, bueno. Yo empecé primero con un acercamiento a la palabra del Señor. Fui atraído profundamente por la palabra del Señor, esa hambre que fue producida por el mismo Señor en mi vida. Y comencé a ser también, de alguna manera, nutrido por ministerios sólidos que manejaban un contenido bíblico muy, muy fuerte. Y eso siempre me ha atraído. Siempre en la iglesia, lo que a mí me atraía de la iglesia, el tipo de mensaje, era el mensaje centrado en la palabra de Dios. Amén. Y eso de alguna manera me cautivaba. Y yo entendí ahora, después de muchos años, que era Dios que estaba preparando mi corazón para lo que iba a poner en mí para poder servirle. Amén. Y bueno, pasan los años, me sigo acercando al Señor y a su palabra. Gracias. Y llega un momento en el que estoy sintiendo en mi interior, porque yo soy hijo de pastores. Mi madre es pastora en la ciudad donde yo crecí, donde nací y crecí. Oye, él fue preparado para el ministerio. La gente, de alguna manera, siempre vincula al hijo del pastor como pastor, aunque no siempre es el caso. Pero hay algunos que sí muestran como ese perfil. Bueno, en mi caso, yo recuerdo que habían algunos miembros de la iglesia que me dijeron, tú eres pastor. Y la gente siempre como que te marca. Te etiqueta. Te etiqueta de alguna manera. Pero el problema es que antes de ellos decírmelo, ya yo lo sabía en mi interior. Por eso digo que el llamado primero lo pone Dios en el corazón. O sea, y el apóstol en la carta pastoral dice, hablando de las calificaciones del ministro, del pastor,
si alguien anhela obispado, o sea, debes anhelar serlo. Ahora, no siempre que lo anheles quiere decir que eso es una señal indubitable, pero un verdadero pastor debe desear ser pastor, aunque le tema. Pero yo en algún momento sabía y lo anhelaba, pero no lo asumía. Y crecí dentro de la iglesia de mi madre. Mi papá siempre lo sabía, él sí lo sabía, él sí estaba claro de eso, porque él lo vio en mí desde muy temprana edad, él lo vio, él lo sabía. Y mi madre creo que también lo sabía. Pero yo crecí, seguí desarrollándome en la música, y cuando en mejor posición estaba el ministerio de la alabanza, fue que ya no podía resistir más al llamado de Dios. ¿A qué usted se refiere con que no podía resistir más? A ese impulso de iniciar a poner en marcha el ministerio pastoral. No me podía resistir porque yo estaba resistiéndome, obviamente, porque le temía mucho a muchas cosas. Mi vida iba a cambiar, qué iba a ser de mí. Y realmente cambió de un giro de 360 grados. Todo cambió. La manera en cómo yo veía el mundo, todo cambió. Absolutamente. Cuando yo le dije sí al Señor. Antes de decirle sí, mi mentalidad era otra. Tenía más oportunidad. Imagínense con un ministerio musical, viajar cuando quisiera, viajar con la banda. Ya yo tenía la banda formada. Bueno, Dos Son Mis Testigos allá en la ciudad. Tenía chicos que tocaban, nosotros recorríamos gran parte del país, la banda musical. No digo que no se pueda hacer ambas cosas, pero usted sabe que el ministerio pastoral te demanda más tiempo. Y yo sabía que eso me iba a restringir de muchas cosas que yo hacía antes de manera libre, y por eso me resistía. Y no solo por eso, sino por lo que implicaba en sí lo que es el ministerio, el pastorado, porque tú puedes ser médico, ¿verdad? Y cuando sales del quirófano o de la consulta, te quitas la bata, vas al supermercado y tú eres fulano de tal. Tú puedes ser abogado cuando sales del estrado, te quitas el birrete que se llama, ¿verdad? Sí. Y eres fulano de tal, pero el pastor, cuando baja del púlpito y va al supermercado, sigue siendo el pastor. El peso. Menos en la casa. En esta sociedad que vivimos tan corrupta, se le permite al abogado que juegue una segunda base. El pastor no puede jugar una segunda base. No. Pero eso está bien. Claro. Que se exija, no lo malinterprete, sino en el sentido de que siempre lo va a motivar a mantenerse en rectitud para hacer testimonio a otros. Claro que sí. Por eso la demanda es tan severa en la Biblia para el pastor. Marido de una sola mujer, irreprensible, no dado al vino, todo eso. Pero usted sabía que esto es un requisito que, aunque se le está atribuyendo ahí al pastor, lo que está describiendo el apóstol aquí en su carta es que el pastor debe ser como sería un creyente maduro. Exacto. Está definiendo lo que es un creyente maduro. Cuando nosotros leemos la Biblia, que el obispo debe ser marido de una sola mujer, se lo atribuimos muy bien al obispo, pero todo el creyente tiene que ser varón, obviamente, tiene que ser marido de una sola mujer. O sea, que es lo normal. Cuando me refiero que el pastor sigue siendo pastor donde quiera, es que es una gran demanda. O sea, tú estás al ojo de todo mundo. Una persona puede fallar, pero el pastor no puede fallar. O sea, están no solo los ojos de Dios sobre ti, sino los ojos de la gente también están sobre ti. Y yo entiendo que eso de alguna manera a nosotros, los que ministramos, nos preserva, nos ayuda mucho a tener una vida más sensata y con más temor reverente delante del Señor. Porque
no nos quitamos nunca el traje. O sea, siempre seremos lo que somos en casa, cuando estoy solo, cuando estoy acompañado, cuando estoy en mi habitación, cuando estoy en el parque, cuando estoy en el avión, cuando estoy en un país donde nadie me conoce. Sigo siendo el mismo porque yo vivo delante del Señor. Sabes que el Señor le dice a Abraham, Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Tú sabes que yo he descubrido, Somi, la manera de ser perfecto. El texto mismo lo dice. ¿Qué dice al principio? Andar delante de Dios. Anda delante de mí. Es lo mismo que Pablo dice después, que andemos delante del Señor con temor reverente. Todo el tiempo. En eso que usted estaba diciendo, no sé si alguien tiene una pregunta. Yo tengo una, pero fluya. Porque es la misma idea que él está diciendo, hablando del pastoral, en las iglesias, nosotros como ovejas, porque todos somos cristianos los que estamos aquí, demandamos mucho en el creer que los pastores no son humanos también. ¿Y cuál es su postura, cuál es su punto de vista como pastor? Que nos diga, porque nosotros entendemos que el pastor nunca va a fallar, que el pastor no va a tener debilidades, que el pastor no va a tener sus luchas, y lo creemos un ser tan perfecto, y por eso satanizamos a muchos hombres y mujeres de Dios que en algún momento dado cayeron por X o Y razón. Dios sabrá, nosotros no somos jueces. Pero ¿qué usted nos puede decir como pastora y su postura como es desde el otro lado? Mire, yo creo que el pastor es tan débil como cualquier otra persona porque el pastor también es oveja. La gente no entiende que el pastor no es un superhombre, es una oveja también que necesita ser pastoreada. Por eso yo creo en la pluralidad de pastores en la iglesia, donde hay otros pastores al cual el pastor debe rendir cuentas. Debe tener una persona con quien hablar cuando se siente débil, cuando está sin fuerza, sin ánimo. Claro que tenemos a Dios, obviamente, pero el Señor también tiene instrumentos en la tierra. Y también un error que cometemos muchos pastores, estoy siendo incluyente, es que no nos gusta mostrarnos débil. ¿Y a qué se debe? Pero no es pecado eso. O sea, no es pecado mostrar que somos débiles. Lo que es pecado es no confiar en Dios, como decíamos en el mensaje. Sí. O sea, Le iba a hacer una pregunta por esa línea, porque en todo lo que él dice yo me siento como la peor de las ovejas, porque como el Señor, o sea, literal, el Señor ha sido como fiel y él ha sido obediente desde el día uno. Pero mi pregunta, no sé si yo determino. No, ya. Es si dentro de, ya sea en el ministerio como cantante o dentro del pastorado, si ha habido un momento en el que usted ha dicho, usted sabe, o sea, hasta aquí llego. Usted le ha entregado al Señor. Porque es que yo, Ha hecho la maleta. yo lo escucho hablando y es como literal, el hijo más obediente de Dios. Y es como, pero Tú fuiste la que te fuiste. sí, no, yo dije, Señor, yo tengo que alinear La hija pródiga. porque yo vivo peleando con el Señor. no. Explotó Calvin ya. Cuando yo empecé, ay Dios mío, cuando yo empecé el ministerio, yo le dije, Señor, de hecho, por eso te digo, hay que tener personas cercanas, amigos, que sean espirituales, o sea, que sean maduros en la fe. No perfectos, porque ningunos, claro. obviamente. Yo recuerdo que yo llamé, cuando yo tenía ni el año, ay, me estoy riendo, pero fue fuerte para mí. Y yo le dije a mi amigo, manito, no aguanto más. Yo voy a dejar esto. Llorando, le dije, manito, no voy a seguir más en esto. Yo le digo así por confianza. Si él ve este episodio, él sabe de quién estoy hablando. Y sabe que él me dijo, Isael, no te rindas. Hazlo por Dios y por tus hijos. O sea, que pelee la batalla, porque cuando yo inicié en el ministerio fue un poquito revolucionario. El mensaje que yo predicaba no era tan populista, no era lo que la gente demandaba o quería escuchar, un mensaje cristocéntrico que se escaseaba en mi entorno. Y encontraba resistencia como es normal. Y yo decía, yo no aguanto más esto, yo no puedo. Me sentía batallando solo contra el mundo. Y aún personas muy cercanas a mí me hacían resistencia.
Y yo le dije al Señor, ya, yo no puedo pelear esto, no, yo no puedo seguir. Y yo se lo entregué al Señor. Yo le entregué el ministerio al Señor. Dije, yo no voy a seguir. Y sí he fallado. Incontables las veces. ¿Cuál fue la respuesta del Señor cuando usted le dijo hasta aquí llegué? Yo me fui a encerrar a un lugar de oración, un escondite que hay, donde solía ir a retirarme a orar. Y ese día el Señor me dio un mensaje para la iglesia. ¿Qué me estaba diciendo el Señor? Sí. Sí. Y que ni caso te hice. Él ni siquiera me dijo, ¿qué tú me estás diciendo, muchachito? O sea, no sabía. Lo ignoró. Sí. Yo Ajá. comencé a orar, Señor, dime, ¿qué hago? Señor, dime, ¿qué hago? Y comencé entonces, recibí una palabra para compartir el próximo domingo en la iglesia. Pastor. Te Mira, respondieron a ti, yo creo. La pregunta que yo tenía o tengo iba alineada con eso, con los inicios y eso. Yo le iba a preguntar, o le voy a preguntar, mejor dicho, cuando usted hizo la transición de ser el adorador, cantante, a pastor, ¿cómo fue ese paso? ¿Cómo inició como pastor? ¿Encontró una iglesia ya constituida y lo asignaron? ¿O usted levantó desde cero una obra? ¿Cómo fue esa transición ahí? Lo llamaron de Leicus allá. Mira, el primer culto, yo creo que tiene que estar en Facebook, ese live. Fueron mis 3 niños que estaban pequeñitos todavía, mi esposa y yo. Así empezó la iglesia. Wow. Ese fue mi primer live en la marquesina de mi casa. De ahí se sumó algunas personas que eran muy cercanas a mí en el ministerio de la música, que dijeron, yo no hallo otro lugar que no sea acá a tu lado, yo voy a apoyarte, yo creo en el llamado que el Señor te ha hecho y yo quiero ser parte de esto. Y yo no los atraje literalmente, dije vengan conmigo, sino que yo empecé con mi familia. Y yo empecé fue como una célula, o sea, en mi casa. Abrir un espacio para compartir primero con mi familia, porque yo soy pastor primero de mi casa, de mis hijos. Amén. Y de mi esposa. Esa es mi primera ovejita, mi esposa y mis hijos. Porque si yo fallo en pastorear a mi familia, mi ministerio sería un fracaso total. Santo y sea el rotundo. Señor. No soy perfecto en esto, fallo mucho en el pastoreo de mi casa, lo fallo mucho, siento que debería ser más. Y es una lucha que enfrentamos, entiendo, todo padre, pastor de familia, porque a veces la obediencia está más a flor de piel cuando, niños, vamos a vestirnos, vamos a comernos una pizza, vamos a levantarnos, que vamos a tener la reunión familiar. No es la misma respuesta. Y la familiaridad, ¿sabes? Separar las dos posiciones de pastor, hasta dónde soy Sí. pastor, pero hasta dónde soy papá, hasta dónde soy esposo. Sí, pero sé algo que aprendí, que el Señor me ha ayudado, es a pedirles perdón a mis hijos cuando les fallo en ese deber, Muy bien. porque es mi responsabilidad. Y hubo un libro que me ayudó mucho a entender. Yo creía que yo era un excelente padre, pero cuando leí ese libro yo dije, Señor, perdóname. Y lo recomiendo, no me importa decirlo público, porque es un libro muy, muy bueno, que creo que todo el que esté criando, y si su hijo está pequeño, está en la mejor etapa, se llama Cómo pastorear el corazón de tu hijo. Oh, wow. Hermoso libro de Tripp, se lo recomiendo. Me ayudó mucho a ver el rol mío como papá dentro de la casa, cómo criar a mis hijos bajo el temor de Dios y orientado hacia Dios, porque a veces criamos a nuestros hijos orientados hacia nosotros y no hacia Dios. Llevamos a nuestros hijos a temerle más
a nosotros que a Dios. Cuando yo le doy una pela a mi hijo con ira, yo logro que él me tema a mí, pero que no le tema a Dios. Entonces, al final, nosotros, el Señor nos ha confiado a nuestros hijos por un tiempo para que se lo presentemos a Él. Pastor, le tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo usted logró, o no sé si lo vivió, cuidarse del celo de papá y mamá, que eran pastores? Ellos veían en usted ya un pastor, pero también de los pastores que lo ayudan en la iglesia. Usted habló de que usted como pastor debe tener pastores a quien darle cuenta. Imagino que son líderes principales en su iglesia, que usted tiene que, lo tiene para apoyarse en ellos. Entonces, ¿cómo usted se guardó de ese celo, si lo ha vivido? De papá, mamá siendo pastores, viendo en usted un pastor, pero también de los que están bajo su cobertura, bajo su liderazgo como pastor, que también son pastores en su iglesia. No he tenido esa experiencia realmente, no la he sufrido. Usted es súper joven. Sí. Entonces, los pastores más mayores, ¿no ven en usted como una competencia en la comunidad? Yo pienso que no. Dios mío, pero usted ¿de dónde que usted está? No, lo que pasa es... Lo que pasa es, mira que lo que pasa, cada persona, Dios la dota de lo siguiente. Demasiado. Hay personas que están tan centralizados en su ministerio y en lo que Dios lo mandó a hacer, que no hay tiempo para averiguar sobre el vecino. Sí, demasiado. ¿Entiendes? Porque, por ejemplo, si tú estás encomendado, que eso es lo que debería de hacer la mayoría, ¿eh? Si tú estás encomendado en hacer lo que Dios te mandó a hacer, sí. entonces tú casi no tienes tiempo para ver cómo está operando la pastora Judy en tal sitio y así, porque en realidad tú lo que estás enfocado es en echar para adelante la obra. ¿Entiendes? Lo que Dios te mandó a hacer en sí. Ahora, hay personas que, por ejemplo, sí se enfocan en su entorno, cómo va girando la cosa en su entorno, pero eso no es tan recomendable, en mi punto de vista. ¿Por qué? Porque hay muchos pastores y ministros, entonces, que van a vivir frustrados porque, por ejemplo, ven que el amigo pastor tiene una congregación de 300, 400, 500 miembros. Yo lo que tengo son 50 o 60. Entonces, si yo me enfoco no en lo mío, sino en la iglesia del otro, entonces yo lo que voy a estar haciendo como comparaciones, ¿tú me entiendes? Yo pienso que, mira, y ahorita yo tenía una pregunta, se me fue, pero me llamó mucha cosa la atención mientras Misael estaba hablando acerca del pastorado y todo eso, el cual yo pienso que es una de las carreras bajo el mandato de Dios más respetable que tiene un ministro. Los evangelistas me excusan, los adoradores, pero en realidad ser pastor, eso no es fácil, porque yo he visto y conozco muchos pastores que tanta cosa tienen que renunciar. Hay muchas cosas, y no estoy hablando de que de renunciar cosas de que del mundo, porque somos llamados a vivir bajo la gracia de Dios y somos creyentes, sino renunciar cosas de libertad. Por ejemplo, mira cómo él estaba contando que los hijos, en vez de tú decirle vamos a comer pizza, vamos para la iglesia, levántate temprano, y todo eso conlleva un sacrificio, el cual los pastores tienen mi saludo de mi parte, porque eso no es fácil, señor. Amén. Eso es a tiempo completo, completo. Como él dice, vamos a ponerte un ejemplo. Kilby es abogado. Yo lo llamo a las 3 de la mañana y solicito su servicio, por ejemplo. ¿Tú sabes lo que me va a decir Kilby? Si me responde el teléfono, Kilby me va a decir, mañana la oficina abre a las 8, pasa por allá para resolverte ese problema y tengo que llevar dinero de por medio. Sí. Ahora, tú llamas a un pastor a las 3 de la mañana y le dices, pastor, lo necesito aquí en mi casa porque tengo un problema y necesito que ore por mi familia. ¿Tú sabes qué va a pasar? Que el pastor ni se va a bañar, nada más se va a poner unos zapatos y en menos de 5 minutos, si le queda cerca, está en tu casa. Porque es llamado a ser pastor 24/7. El pastor puede tener 50 miembros en su iglesia y termina pastoreando 500 personas. Sí, claro más. Que sí, claro que sí. Porque él es pastor de todas las familias, de las familias. Exacto, exactamente. Una locura. Exactamente, entonces eso es lo que pasa, que cuando
Misael, por ejemplo, está en un supermercado con la familia haciendo la compra de su casa. Lo están Se vigilando, a ver encuentra- por qué pasillo va. no vigilando también, se encuentra con un hermano con necesidad y También hay que- claro. ahí mismo él tiene que orar por ese hermano y resolverle cuando viene a ver algún problema. Además, hasta ir a la caja y pagarle la compra. Cuando yo voy al supermercado, ahora que tú lo mencionas, mi hija me cuenta las personas que se me acercan. Ay, Dios mío. Se van 4, Ay. van 6. Pero es a saludarme realmente. Y aunque hay momentos en que me he encontrado con personas y hemos establecido conversaciones edificantes y demás. Sí. ¿Usted tenía una inquietud? Sí, en su iglesia, vámonos Sí, a ya la para parte que ministerial. vayamos cerrando ya. Ay, Dios, yo tengo una pregunta. Ok, pues, dale. Sí. No, después de Judy está bien. No hay Si se problema. llevan de mami, vamos a hacer dos No hay horas. problema. Después de Judy, que viene otro contenido Con interesante respeto, ahora en mamá. breve. Como iglesia, ya usted como pastor y su esposa, ¿cuál usted ve que ha sido el obstáculo más fuerte que tiene en la actualidad para seguir llevando el evangelio? O sea, si las iglesias se está predicando el evangelio, se está enseñando la palabra, pero siempre hay obstáculos por temporada que hacen como un estancamiento a que se siga expandiendo el reino, a que se siga predicando la palabra. Llega un momento como esa pasividad. Ahora mismo, ¿cuál es ese obstáculo o los obstáculos que se está presentando, ya sea individualmente como oveja, como iglesia o en el liderazgo? Hay una palabra que estoy buscando, la diligencia. Mucha falta de diligencia muchas veces, falta de compromiso con la causa. Y yo pienso que todo radica en una realidad y es falta de amor a Dios. En ese aspecto, cuando me refiero a las personas realmente que conforman la iglesia, porque la iglesia es iglesia por la gente, no la estructura, no. Pero sumándose a eso, hay muchas artimañas también del enemigo que se levantan, los falsos evangelios que vemos proyectarse a través de diferentes plataformas y medios. Los evangelistas y ministros de la prosperidad que hablan de un evangelio hinchado, yo le llamo, un evangelio diluido también, con falsas expectativas, falsas promesas. Hay muchos enemigos dentro del evangelio ahora mismo que se presentan, que vienen para detener a la iglesia. Nosotros tenemos 3 grandes opositores, que es el mundo, la carne y el propio Satanás. El mundo a veces nosotros es muy sutil porque el mundo puede ser algo hasta legítimo, pero el mundo es uno de los enemigos más tremendos, por no usar otro término, de la iglesia en sí. ¿Por qué? Porque es más fácil que a un no creyente, a un inconverso, se separe del pecado que la iglesia separarse del mundo. O el mundo entrar a la iglesia. Es que, y te explico, por ejemplo, existe lo que se llama el yo lícito. El yo lícito, que es sinónimo del mundo. El yo lícito son las cosas que yo puedo hacer, que yo puedo obtener como recompensa, casa, familia, hijos, profesión, trabajo. Todas esas cosas son bienes que tú puedes obtener a manera de recompensa por algún esfuerzo. Estudiaste, bueno, mereces tu título, eso es lícito. Un hijo, Dios te lo da, es lícito. No podría decir te lo ganaste porque todo es por gracia, pero ok, lo recibiste, bien.
Pero esto que es lícito puede convertirse en un enemigo mortal tuyo. ¿Por qué? Porque puede convertirse en un ídolo. Entonces, Dios habló del amor al mundo muy enfáticamente y dice que el que ama al mundo se constituye enemigo de él. Y yo creo que respondiendo de manera concreta a tu pregunta, estos 3 elementos son los más terribles que impiden el avance de la iglesia. Porque una iglesia puede también crecer numéricamente, pero esto no es éxito según Dios. El éxito en Dios no se mide por la cantidad de miembros que tú tengas, ni por lo bien estructurada que esté tu iglesia, sino cuánto de Dios ha crecido en la gente que tú tienes. Así se mide éxito según Dios. Los parámetros de éxito según el hombre son erróneos realmente, porque al final Dios no va a aprobar tu obra por el éxito que tuviste terrenalmente, sino para lo eterno. Entonces, si comenzamos a seguir definiendo los demás enemigos, te dije el mundo, te dije la carne. El mundo está fuera de ti, es algo externo, pero la carne está dentro de ti, que es tu enemigo feroz que tienes que enfrentar todos los días. Y esto es a través de la mortificación, que es lo que el apóstol Pablo llama en Romanos 8. Dice, hacéis morir los hábitos del cuerpo. Otra traducción dice, mortificáis a la carne por medio del Espíritu que está en nosotros, vas a recibir vida. Si por el Espíritu mortificas la carne, cosecharás vida. Y la carne es un enemigo también muy sutil porque ella se viste de bondad. La carne sabe predicar, la carne ora, la carne profetiza, la carne habla en lengua, la carne sirve, pero el peligro de ella es que Dios le dio una sentencia, Dios la aborrece totalmente y no quiere ninguna relación con ella. Por lo tanto, Él le dio la sentencia de morir, y el peligro que nosotros tenemos con ese tema en particular es que podemos vivir una vida siendo carnal, creyendo ser espiritual. Usted me preguntaría, ¿cómo me doy cuenta de eso? Bueno, si lo que tú haces no lo haces en dependencia de Dios. Si lo que tú haces lo haces en tu propio esfuerzo y buscas tu reconocimiento personal y no el reconocimiento de Dios en la tarea que estás haciendo. Entonces es otro enemigo silente que está ahí de la iglesia que impide el avance. Por eso es posible que si tú eres un pastor y me estás escuchando, estás lidiando con estos males, con estos opositores del evangelio y del reino, y ves que tal vez no hay tanto avance, pero tú eres fiel en enfrentar estos males, no te preocupes, porque la iglesia no tiene que crecer ni avanzar a tu ritmo, es al ritmo de Dios. Amén. Y Dios añadirá a las personas que Él desee y las que Él ha elegido para que tú sirvas como pastor. Amén. Porque al final, nosotros, señores, los pastores se frustran como si ellos estuvieran trabajando para sí mismos o en alguna empresa particular. Nosotros trabajamos para el pastor de los pastores. Nosotros somos pastores designados por Dios en una misión. Y no quiero sonar con esto como una persona mediocre o pesimista. No. Yo aspiro y anhelo en el Señor un crecimiento numérico en mi congregación, a pesar de que ahora somos poquitos. Pero si el Señor al final de la carrera tenía designado para mí una cantidad de miembros, no como yo la soñé, bendito sea el Señor, porque fue a lo que Él me llamó a hacer. Amén. No nos frustremos, hagamos la obra y asegurémonos que estemos haciendo lo que Él nos mandó a hacer. Y quiero cerrar con esto, en esta respuesta. Hay 2 clases de pecado. La desobediencia, que es la rebelión. El pecado de la desobediencia es cuando es rebelión cuando no hacemos lo que el Señor, cuando no hacemos lo que el Señor nos ha pedido que hagamos. Y la arrogancia es otro pecado, que es cuando
hacemos lo que el Señor no nos pidió que hiciéramos. Ujú. Y ese es el pecado de la carne. Podríamos vivir una vida entera siendo carnales sin saber que lo somos, porque hemos vivido en independencia. Usted dijo algo muy importante en la prédica de esta mañana y fue que si tú anhelas el poder del Espíritu Santo para vanagloriarte tú, para decir yo tengo el poder del Espíritu Santo, eso es vanidad. Ujú. Eso me encantó. Yo lo escribí porque realmente es lo mismo que usted acaba de decir. Amén. Última pregunta, sierva, que vamos a cerrar. Para cerrar, pastor, lo siento muy aterrizado. Oh, Sí, lo siento. No, lo siento muy humano, muy, ¿verdad? muy. Porque yo vengo de un sistema religioso, yo soy de pastores, y por eso mis preguntas, porque tengo preguntas que se las quisiera hacer a un pastor y a un pastor joven. Usted debió haber nacido en mi generación. Ay, Dios mío. Ok, pastor, ¿cómo usted lidia cuando tiene situaciones con usted, con el individuo, usted mismo? Se ha escuchado muchos pastores que se han suicidado. A mí me vuela la cabeza. Cuando supe la primera noticia de que un pastor se suicidó, yo me quedé, ¿cómo va a ser? Pero yo viví una experiencia con mi papá cuando se enfermó, siendo pastor por años. No se suicidó, gracias al Señor, sino que murió por enfermedad. Pero en el momento del hecho de enfermo, él prefería que Jehová se lo llevara antes que lo sanara, que era lo que nosotros orábamos, para que Jehová lo levantara, porque era algo que no era para morirse. Pero en su deseo era irse con el Señor. ¿Cómo usted maneja esa sensación con usted mismo de impotencia, de cansancio espiritual, emocional, físico, de que Dios lo guarde, de verdad? Amén. Yo creo que me expliqué, ¿verdad? Sí, totalmente. Y aquel que no tenga, aquel que no reconozca eso es hipócrita y es mentiroso. Bueno, el Señor me ha regalado personas en las cuales yo puedo confiar, y sobre todo una persona en particular que creo que me conoce más que nadie después del Señor, que es mi esposa. He sabido decirle, mi amor, me siento triste y no sé por qué. Tengo días lidiando con una tristeza profunda y no logro identificar el porqué de esa tristeza. Ya tú sabes, ora por mí, mi amor. Wow. Pido la oración a gente cercana a mí. Yo tengo en mi iglesia ancianos Wow. que son también de mi confianza, los cuales yo me abro. Le digo, mire, estoy atravesando por una situación Sin tal miedo, y tal. pastor. Claro, es que así debe ser. O sea, para eso el Señor nos ha dado la oportunidad de tener gente a nuestro lado. Por eso yo le decía, el problema que hemos tenido muchos pastores es que no hemos sabido reconocer nuestro error. No hemos sabido mostrar debilidad. La humanidad. Sí, iba a decir una palabra que se me hace difícil decir, a ver si me sale. Vulnerabilidad. Ujú. No nos gusta mostrarnos débiles porque nos hace sentir, nos hace mostrar como que somos líderes débiles. Pero esa es la grandeza. Saber, miren, el evangelio se define de la siguiente manera. Es un mendigo. Yo soy un mendigo. Diciéndole a otro mendigo. mendigo. ¿Dónde encontró su pan? Gracias. Sí, eso yo lo leí en un sitio no sé dónde. Pero no hay una forma de definirlo mejor. El evangelio es eso. No es que yo estoy en una posición de grandeza para mostrarle al mundo que yo soy grande. No. Yo encontré comida allí. Vengan Ven, conmigo. come, porque hay más para ti también. Ese es el evangelio. O sea, un hombre débil, roto por el pecado, pero reconciliado y restaurado por la gracia de Dios, que anuncia al mundo que hay reconciliación en Cristo. Amén. Y que hay perdón. Esa es la parte humana en cuanto a la respuesta. Tengo una esposa a la cual puedo confiar, una esposa madura que ora, vela por mi bienestar. La mujer ahora mismo está llamando ahí, no le puedo contestar el teléfono. Está pendiente, atenta de mí. Y sobre todo,
la oración, mi amada. Mire, aunque yo suene radical con lo que voy a decir, yo sé que muchos tal vez podrían diferir de mí, no tienen que pensar igual que yo, pero yo creo que la mayoría, para no decir todos los problemas que nosotros podemos tener como creyentes en todos los ámbitos, empieza primero por falta de comunión con Dios. Aleluya. El hombre comienza a debilitarse. Y no es que tú no vas a sentirte triste, porque en medio de la tristeza yo sentía gozo. ¿Cómo lo explico? Bueno, Pablo lo dice en azotes, y él explicaba cómo podía suceder en él mismo tanto el gozo como la aflicción. Y gozosos en la aflicción. ¿Por qué? Porque tú sabes que la fuente de tu gozo no es temporal, no es la circunstancia, es la vida que tú recibiste de Dios que produce en ti ese gozo eterno, como la salvación. Cuando recibimos la salvación, que es un don de Dios eterno a nosotros, asimismo produce el fruto de gozo que es eterno. Un fruto del Espíritu. Sí, que no es medido por las circunstancias. Si el creyente está gozoso solo por causa de las buenas noticias, es un creyente que va rumbo al fracaso. O sea, nuestra firmeza está en Cristo. Amén. En esa posición eterna en Cristo Jesús. Amén. Aleluya, Dios mío. El tiempo pasa demasiado rápido. Vamos a terminar este episodio, pero viene por ahí otro episodio, el cual estén atentos al canal. Si usted ve que le llegó la notificación, ¿por qué usted no entra? Deje de hacer lo que está haciendo y entre para que reciba una palabra de parte de Dios. Porque nosotros, mira, de una manera u otra, ya para cerrar, tenemos lenguaje distinto, o sea, comunicamos diferente. Puede ser que alguien se identifique cuando Carmín hace una intervención y hable del tema, cuando Kilby hable, o cualquiera de nosotros que estamos en el panel. Entonces, es bien importante que veas el contenido hasta el final, para que se lo goce, para que saque una palabra que pueda transformar tu vida y pueda ser de edificación. El cual nuestra intención siempre en cada contenido es que tú realmente seas bendecido, que esta palabra te llegue y pueda haber un cambio notable en la vida de cada uno de ustedes. Así que dale like a este video, compártelo. Gracias, pastor, por este tiempo. Yo sé que el tiempo pasa rápido, muy aprovechoso todo lo que se dijo aquí. Pero queremos darle las gracias porque realmente nos sentimos muy bien que esté por acá con nosotros. Y ya para despedirnos, yo quiero que la hermana Raquel le envíe un mensaje a esa gente que están ahí, a los seguidores pendientes, a ella, sí, que le envíe un mensaje de exhortación. Hay gente pasando tal vez problemas, dificultades. Yo quiero que ella cierre el programa. Amén. La clave de una vida de victoria y de éxito es Cristo. Y su sangre es más que suficiente. Dios te bendiga. Amén. ¡Wow! Dios te bendiga.